utilizan para la obra de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué hablamos esto? Porque viene desde la parte cuando empieza a hablar de la apostasía, porque la apostasía, ¿usted sabe qué es una apostasía, hermano? ¿Alguien sabe qué es apostasía? Yo me acuerdo que esto yo lo prediqué un día, todo un sermón solo de acerca de la apostasía, y todavía sacamos la definición que era apostasía. ¿Alguien se acuerda? ¿Blasfemo? ¿Sabe qué es un blasfemo? ¿Qué es un blasfemo? Alguien que me diga, quiero escuchar de aquí. No sienta vergüenza, hermano. Vamos a corregir si está mal equivocado, está mal. ¿Cómo? Transversar la palabra. Transversar la palabra. Ok. Alguien que habla mal del Espíritu Santo. Ok. Entonces, blasfemo, hermanos, muchas veces son personas como pastores que desviamos la palabra de Dios. Estamos blasfemando el nombre de Dios, como la palabra sacrilegio, que lo sagrado, ¿qué hacemos con lo sagrado, hermanos? Lo paganizamos. Entonces, un blasfemo es aquel que conociendo de Dios, hermanos, empieza a profanar el nombre de Dios. Ahora le dije la palabra apostasía, apóstata, hermano, es cuando usted conoce a Dios y empieza, hermanos, a hacer las cosas o a dejar, empieza a dejar, hermano, usted sabe que debe de orar y usted deja de orar. Entonces la apostasía que va haciendo, va metiéndose a su corazón y le va disminuyendo aquel deseo de hacer las cosas para Dios. Esa es la apostasía, ¿no? ¿Y por qué viene o por qué nos hacemos apóstatas? Porque, oiga, ¿se acuerda que cuando Pablo le dijo a aquel muchacho, aviva, ¿qué le dijo, hermano? El fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces cuando la gente oye don, dice, don, entonces hago aquí. No, hermano, el don, el hecho de que usted pueda compartir a otro el evangelio, eso es un don de Dios, hermano. Hay gente que me dice, pastor, es que yo no tengo el don de evangelizar. Fíjense que es una cuestión que, pero usted, ¿qué don tiene? El de cantar, pastor, subirme en el púlpito de cantar, y mire, y el de cocinar para la iglesia, no tiene el don. No, viera, a mí eso Dios no me lo, hermano, pareciera que cosas que hay que trabajarlas físicamente, no, ese don no lo tiene, ¿verdad? Amén. De ir a evangelizar y caminar kilómetros, no tienen ese don, ¿verdad? Yo tengo el don, lléveme, cuando llegue puesto a la iglesia, lléveme a cantar, ahí está mi don, y yo lo pongo. Hermano, pareciera que deformamos, pero no es que eso sea apostasía, sino que voy al punto, hermano, de que cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, le está diciendo, no dejes morir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hermano, entonces dejar morir, ¿cuál es? El hecho de buscar a Dios. Voy a esta otra parte, que es el primer amor, hermano. ¿Cuál fue su primer amor cuando usted vino a la iglesia? ¿Cuál era? ¿Qué lo trajo usted? ¿Qué lo animó a usted? Entonces a eso se refiere Pablo, no deje morir eso con lo cual usted vino a la iglesia. Entonces vamos al capítulo 6, versículo 13, 14, 15. Vamos a leer esos tres nada más, porque acuérdense que todo esto es una conexión. Vamos a retomar los anteriores. Dice entonces, capítulo 6, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué dice, hermano? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó, ¿qué cosa, hermanos? La promesa. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque nos permites estar en este lugar. Suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo luz. Padre, permite que cada hermano pueda ser edificado, Señor, no por las palabras del pastor, sino por tu palabra, la cual genera vida, Dios. La cual, Señor, después de una situación difícil, Señor, no les va a abandonar jamás, Señor, sino que tú vas a estar ahí con mis hermanos, después de una enfermedad, después de una situación, Señor, que podremos decir que tú no estás ahí. Padre, tu palabra dice que tú nunca nos dejarías. Padre, gracias por mis hermanos, bendíceles, edifícales, permíteme ser ese canal de bendición para ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Entonces, hermanos, hablando acá, en este capítulo 6, el escritor está hablándole a este grupo le dije que era un grupo de cristianos, era una mezcla de cristianos, ¿verdad? Le dije que eran cristianos judíos y cristianos gentiles.
¿En qué sentido gentiles? Porque gentil en el sentido de que no eran judíos, hermano. Entonces, fíjense que estaba leyendo un documento de un pastor grande, hermano, así de esos grandotes de la época de los 80 a esta época, y él escribía acerca de esta carta de Hebreos capítulo 6, dice, es que así con estas palabras literales dice, los judíos, dice, cristianos eran un poco tontos, dice, para entender el evangelio. Mire, me quedo un poco así porque digo, no es que eran tontos, hermano. ¿Sabe qué sucedía? Ellos habían nacido y habían crecido en una religiosidad. Y es lo que nos pasa ahora. Mire, hay cosas que usted no las acepta aunque la Biblia las dice. ¿Por qué no las acepta? Porque usted dice, yo así creo. Y usted es terco, hermano, en su creencia, en su evangelio, que usted dice que así es. Aunque usted está haciendo malas cosas a la luz de la Biblia, pero usted dice, a mí así me lo enseñaron. Hermano, entonces, los judíos que ellos trataban no de contradecir al escritor, al que estaba predicándoles, sino que ellos les enseñaron que había que guardar las fiestas, había que hacer aquí, había que hacer allá. Hermano, entonces para ellos el evangelio era algo nuevo donde ya todo esto no lo tenían que hacer. Ellos ya no tenían que ir, hermanos, a adorar al templo, porque dice la Biblia que ya el Espíritu Santo moraba en ellos, y la creencia siempre había sido desde el principio que había que ir al templo porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces llevaban el sacrificio, en cuanto que la Biblia dice que los sacrificios habían cesado ya, porque Jesús murió en la cruz, y oiga, y Jesús se presentó como el sacrificio vivo, y ellos solo tenían que adorar a Jesús para que Él se manifestara. Oiga, entonces esa parte ellos no la entendían. Estaba leyendo algo, un documento de los testigos de Jehová, hermano, los testigos de Jehová, la teología de ellos es fuerte. Y ellos dicen, oiga, la pregunta, ¿quién es el Dios de tu Dios? Y usted se queda, esa pregunta es una pregunta bien cruzada. Usted dirá, pero fíjese, ellos dicen, Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús tiene sobre él un Dios, que es Dios Padre. Y usted se queda, no, pero dice que es uno solo. Sáquelos a ellos de esta teoría. Sáquelos de esa teoría a ellos, que Jesús con Dios Padre es uno solo, y el Espíritu Santo es uno solo. Primero, el Espíritu Santo no existe. Segundo lugar, Jesús es el Hijo de Dios. Y le dan una cantidad de versículos bíblicos. Entonces empieza el pleito, se contradice la Biblia. Entonces yo le pregunto, ¿ha entendido usted de verdad quién es el Hijo de Dios? ¿Qué era el Hijo de Dios? ¿Qué hacía el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús vino a la tierra? ¿Qué vino a hacer a la tierra? Hermanos, cuanto que, oiga, siempre hemos dicho, usted me ha oído decirle, Jesús fue la representación visible de Dios aquí en la tierra. Dice la Biblia que Dios se encarnó en Jesús, y oiga, y la gente se queda, ¿y qué es eso? Si nosotros no creemos en la reencarnación, ¿verdad? Ni en la encarnación, hermano, como que usted se muere y aparece después en otra persona. Y si usted acepta que Jesús, Dios se encarnó en Jesús, hermano, entonces quiere decir que tenemos que creer. Entonces son teorías fuertes. Entonces yo le digo, hermano, ¿en realidad usted ha creído en el nombre de Dios Todopoderoso? Si usted no ha creído, hermano, pues yo le digo, manténgase firme en todo esto. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque eran creencias fuertes que los judíos tenían. Ellos no podían entender que Jesús era Dios. Y estaban peleando con el apóstol Pablo. No es Pablo, hermano, el escritor. Quizás él es, hermano. Entonces estaban peleando con el predicador, diciéndole, no podemos aceptar a Jesús como Dios. Él es sí un profeta, Él es uno que sí vino a la cruz, murió ahí por nosotros, dio su vida por nosotros, sí resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y eso es uno de los versículos que golpea y dice, está a la diestra de Dios, no es Dios, sino que está a la diestra de Dios. Y dice, cuando estemos en la presencia de Dios, decían ellos, vamos a ver a Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Hermano, óigame, y esa era una teoría fuerte que hasta el día de hoy los testigos de Jehová la tienen y la manejan y la han hecho de ellos. Entonces, el escritor está explicando todo esto, pero les está diciendo también que esta apostasía, esto no venga a desmoralizar el corazón de cada uno de ustedes, porque entonces la pregunta es, ¿están bien los testigos de Jehová con lo que están creyendo? ¿Estarían correctos ellos? ¿Usted qué piensa?
Óigame, en el Evangelio usted tiene que leer la Biblia y decirle: Señor, habla mi corazón a través de tu palabra. Porque la Biblia es clara, la Biblia está explicando quién es Dios, quién es Jesús, y al mismo tiempo le está diciendo que ellos son uno solo, hermano. Entonces, el escritor les está explicando esto porque el judío mantiene y dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y ellos se mantienen. El famoso Shema se llama esto, en donde Dios es uno solo y basta, y no hay otro Dios, y no pueden adorar a otro. Por eso ellos a Jesús no lo podían adorar, y no podían aceptarlo, ni mucho menos inclinarse ante Él. Entonces el escritor dice que esto no les maltrate, no les venga a desanimar, no venga a golpearles. Por eso empieza desde el 10 a escribir: porque Dios dice: no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces hablábamos de que cuando usted, oiga, hace algo para Dios, Dios no es injusto para quedarse, hermano, o decir: este hizo algo y Dios no se acuerda. Mire, muchas personas no hacen nada dentro de la iglesia, no ayudan a la iglesia, o no ayudan en algo porque dicen: ¿y quién me lo va a pagar? El pastor no me va a pagar nada. Entonces el escritor está diciendo: había gente que se había prestado a colaborar a la iglesia, a colaborar a los evangelistas, a aquellos de aquella época. Siga leyendo el 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces el escritor decía: y que los que sigan también sigan manteniendo esto. Hermano, y yo le pregunto ahora: ¿usted sigue manteniendo aquel espíritu con el que vino el primer día? ¿Quién se acuerda el primer día cuando vino o se empezó a congregar? ¿Alguien se acuerda? Y sigue manteniendo ese espíritu, hermano. No me diga que lo sigue manteniendo. En el paso del camino, muchos empezaron a ser golpeados. ¿Qué le golpeó, hermanos? ¿Alguien se acuerda que le golpeó a usted? Que le desmoralizó. Empezó a ver a quién. Al de la par, ¿verdad? Este hermano está durmiendo, qué pecador es, ¿verdad? Empezó a ver, hermano, al que venía tarde. Empezamos a ver a personas, y eso empezó a desmoralizar el evangelio que teníamos, y empezamos a dudar. Vea pero hermano, de verdad se lo digo, qué fácil nos botó el diablo, le voy a decir al diablo, oiga, aquel evangelio que Dios puso en nuestros corazones. Entonces el escritor le está diciendo: mantengan esto que aquellos habían mantenido, que habían servido a los santos, que habían hecho las cosas con tanto amor. A las nuevas generaciones, digamos así, o a los que siguen, que sigan manteniendo ese amor por el evangelio, ese amor por la casa de Dios, ese amor, hermano, por la palabra de Dios, ese amor por cuidar las cosas de Dios. Mire, el domingo, ay, hermano, ¿quién compromete su domingo cuando es día de culto, hermano? ¿Cuánto ama Dios de usted? No, yo sí, pues tú lo amas. Y el domingo lo primero que quiere es que tú termines rápido para ir a ver qué diantres hace afuera. Mire, cuando usted ama a alguien, hermano, usted no quiere: ay, que se vaya a la hora y no quiero ver a esta. ¿Se acuerda de eso, hermano? No, se peleó con su mamá, se peleó con su papá, con sus hermanos, se fue de la casa por el bendito mechudo que usted amaba. ¿O no, hermano? Y es más, le dijo: me voy a ahorcar si no me dejan que me case. Y la mamá, por miedo que sea el niño o la niña: ay, casate. Mejor mal casada pero no muerta. Y ahí está ahora pagando la consecuencia, hermano, porque supuestamente, entre paréntesis, ¿qué había? Amor. Entonces yo le digo: ¿de verdad usted así se desvive por la casa de Dios? Y eso es lo que está diciendo el escritor. Oiga, desvivámonos. Dice, hagamos, hermanos, dice tanto o lo imposible por buscar a Dios. Y entonces dice el 12, ¿lo tiene ahí? A fin de que no, dice, no os hagáis, ¿cómo, hermanos? No sé si logra comprender este nexo que está haciendo el escritor, hermano. Dice: sirvieron con amor. Ahora yo les pido a ustedes, a los que están oyendo, que sigan la misma línea, haciendo las cosas con amor, sirviéndole a Dios con amor, a fin de que no nos hagamos, diga la palabra, perezoso. ¿Qué es un perezoso, hermano?
En nuestra lengua es un haragán, ¿verdad? Pero no nos hagamos perezosos en las cosas de Dios, porque si hablamos del punto perezoso, usted es una persona trabajadora, se levanta a las 5 de la mañana, ahí va corriendo para su trabajo, usted en su trabajo rinde, hace todo, pero somos perezosos. ¿En qué cosa, hermano? En las cosas de Dios. Y eso es lo que está diciendo el escritor, a fin de que no nos hagamos perezosos en las cosas de Dios. Y usted dirá, ay, después de un trabajo como el que tenemos, venir al culto, que usted está hablando, pastor, y que de repente no duerme, como así. ¿Usted cree que, hermanos? Yo le pregunto, ¿será que en la época antigua la iglesia no tenía que trabajar? No. Estoy hablando de cosas humanas. ¿Se cree usted que no tenían que sembrar la tierra? ¿Cree usted que no tenían que...? Yo no sé, los que han trabajado en el campo, usted sabe qué difícil es trabajar en el campo. Mire, yo no sé si lo mandaban a chapodar, ¿verdad? Y lo que hacía era tirarse mejor en la zacate de la grama, porque no quería. Los que hacían esto, lo mandaban a la señora a lavar el río, el maíz o la ropa. Hermano, una cosa bien difícil de vivir en el campo. Y yo le digo, la iglesia no es que tenían ellos las posibilidades, como no sé cómo era, hermano, pero pienso que era una época difícil y a pesar de esto, había que reunirse, había que congregarse, había que llevar la palabra, había que compartir el evangelio con otros. Quizás era una manera diversa de compartir el evangelio, pero, hermanos, la palabra de Dios se llevaba. Entonces el escritor dice, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino, ¿qué dice, hermano? Imitadores de aquellos que por la fe y la que dice y la paciencia heredaron. ¿Qué cosa, hermano? Entonces yo le digo, el propósito de estar aquí, ¿cuál es? ¿No se ha fijado que es por una promesa de Dios que usted y yo estamos en este lugar, hermano? Pero la promesa de Dios no es que usted va a tener una buena casa al final de un tiempo. La promesa de Dios, ¿sabe cuál es? Que al morir usted va a estar en la presencia de Dios. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios no es que usted va a encontrar un buen marido si usted no es cristiana, pero de las pulcras, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Esa no es la promesa de Dios. Esa es la promesa que usted se ha hecho, usted, ¿verdad? O ir al culto todos los días para que Dios me dé un buen esposo. Y es ahí donde empezamos a perder la visión, porque hacemos las cosas para lograr lo que nosotros necesitamos. Venimos a la iglesia para que Dios me dé lo que yo necesito. Cuanto que la promesa de Dios era mantenernos firmes haciendo las cosas que la iglesia primitiva hacía. Para que, no nos hagamos perezosos en las cosas de Dios. Porque dígame, ¿a qué muchacha no le encantaron un muchacho trabajador? Hermanas, hablen. Ana, me gusta uno que yo lo tenga que mantener. No, ¿verdad que le gustaría un muchacho cuadrado en el trabajo? Me está diciendo mi esposa ayer algo que yo me quedé, Dios mío, qué difícil. Hay una raza acá, hermano, que dice la señora, no, usted se queda criando los hijos y yo trabajo. ¿Quién quisiera un esposo de eso? Ya saben de quién les estoy hablando. Y el guay que salga a la calle a hablar con otra o con otro. Entonces, hermano, yo le digo, cosas serias, no trabajo. Entonces, pero aquí la Biblia no habla de un buen hombre trabajador, sino que habla de un hombre amador de las cosas. Ay, es que solo en la iglesia no va a tener eso. En la mañana oremos. Cuando vamos, oremos. Al regreso, al culto. En la noche, oremos. La lectura bíblica, ay no, que no, hermanos, ¿verdad que solo pensar eso? Usted queda, ay, ¿quién quiere uno de esos? Nadie tampoco lo quiere. Entonces pareciera que esto no es lo que estamos buscando. Pareciera que estamos en la iglesia no buscando esto, sino que estamos buscando otro tipo de interés, estamos buscando otra cosa, otra gloria. Por eso está diciendo aquí, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa de Dios. Entonces, ¿cuál era la promesa de Dios? Mire, Dios le dice a Abraham, que allá más adelante habla de Abraham, deja, le dice, tu tierra y tu parentela y vete a dónde. A la tierra que yo te mostraré. Mire, yo no sé usted cuando se vino para este país dejó sus tierras, pero la pregunta es, ¿las perdió? No, ahí está cuidando. Mira, ¿cómo está el terrenito? ¿O no está haciendo eso? Imagínese, Abraham le mandaba un correo que yo no sé cuánto se tardaba para llegar allá hasta Ur, donde estaban sus padres. ¿Y cómo está la parcela, papá? Y los camellos que dejé.
Mira, te lo vendimos porque necesitábamos dinero. Hermano, déjame, el Señor dice que le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré. Le pregunto, ¿le creyó a Dios? Sí, le creyó a Dios la promesa. ¿Cuál promesa? De darle una mejor tierra. Le dijo, te daré una tierra que fluye leche y miel. Ahora, para nosotros, ¿será que Dios me va a dar una tierra que fluye leche y miel? No, hermano, le está dando la promesa de su gloria, la promesa de su gracia, la promesa de su presencia. La promesa que cuando usted muera, usted va a la presencia de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted está 100% seguro que si se muere ahorita usted va a la presencia de Dios? Y los demás, yo 2 amén, oí. Y el resto, que pastor viera, hermano. Esa es la promesa de Dios. Esa parte es la que choca con muchas personas. Ya va de religioso, hermano. No se llama religión, se llama salvación o muerte espiritual. 2 cosas. Salvación o muerte espiritual. Mire, alguien me tildó a mí de religioso. Yo le voy a explicar esto, hermano. Cuando una persona le dice a usted, lo que usted está haciendo está mal, porque bíblicamente no es correcto, usted como joven, ¿qué le diría a esa persona? Ya vale, religioso. Pues así me dijeron a mí. Dice la Biblia, ni borracho, ni hechicero, ni fornicario, ni adúltero, ni ladrón. Y empieza a dar una lista, dice, heredarán el reino de los cielos. Y usted dirá, yo no estoy en ninguna de esas, pastor. Ok, gloria a Dios por usted. Pero para los que están en esa lista, hermano, la pregunta es, el hecho de estar en la iglesia, ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? Entonces es que la promesa de Dios nos puede alcanzar, hermano. Y la promesa sería de que usted la abrace, la gracia del Señor. Entonces esta persona me dice, ¿usted es religioso? Porque me está juzgando. Hermanos, ¿acaso la Biblia dice que no, que exhortemos? Exhortar es, hermano, usted está equivocado. Juzgar es, usted va para el infierno. Eso lo decide Dios. Yo le digo, bíblicamente no es así. Entonces, hermano, yo le digo a usted verdaderamente sabe que, es más, usted ahorita sale y pasa algo por desgracia, se murió, al cielo. Y verdad que no nos gusta. Los jóvenes dicen, pastor religioso, hermana religiosa, metiche todavía. Y nos enojamos verdaderamente, hermano. Cuando esté al otro lado nos vamos a dar cuenta si de verdad era religioso el que le dijo las cosas. Entonces dice que para que alcancemos la promesa, pero vea lo que está diciendo el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, ¿por quién, hermano? Por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Óigame, Dios sabiendo, imagínense, por ejemplo, también les hice la pregunta, Dios tenía encima de él otro creador y juró por mi creador. No dice que juró por sí mismo. Por sí mismo juró, hermano. Y dijo, te prometo que te voy a dar lo que te estoy diciendo. Ahora le digo yo, hermano, ¿será que el Señor cumple sus promesas? En ese proceso de promesas de Dios, muchos de nosotros nos quedamos y aquella esperanza va muriendo dentro de la iglesia. Hermano, usted está en la iglesia y pareciera que esa esperanza va muriendo, porque vea lo que sigue diciendo. 14, diciendo, de cierto te bendeciré, ¿con qué, hermano? Con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y verdad que nos encantan esas promesas, hermano. Mire, personas que agarran la promesa de Abraham, le dicen, al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Y tú serás bendición en toda la familia de la tierra. Y usted la agarra, son mías, Señor. Pero deténgase, hermano. Porque si usted lee los versículos anteriores, ¿qué está diciendo los versículos anteriores? Una, que haga con amor las cosas que usted está haciendo para Dios. 2, que no se haga perezoso para las cosas de Dios. ¿O sí, hermano? Y 3, viene el Señor y ahora dice, y le prometió a Abraham, y Dios cumple su promesa, yo te bendeciré, y yo te multiplicaré, y yo te daré todo lo que te he prometido. Fíjense de que, sigamos, bajemos al 15, y habiendo multiplicado, 15 lo tenemos, ¿verdad? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esperado con paciencia, alcanzó la promesa.
Ahora es ahí donde está este espacio. 13, 14 y 15. Te voy a dar esta promesa, yo te voy a multiplicar, yo voy a cumplirte. Y dice la última frase, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y es el punto en el que estamos nosotros. Usted vino con una gran fuerza a la iglesia, usted vino con una gran fuerza a la casa de Dios, y habiendo creído todas aquellas promesas, o habiendo entendido que Dios tiene el plan maravilloso para usted, usted vino a la iglesia, ¿verdad? Y dice, habiendo esperado con paciencia. Mire, hermano, Abraham sale de su tierra, se cree que fueron 5 a 10 años de camino desde donde estaba hasta llegar a Harán. En Harán se quedó ¿cuántos años? ¿Alguien sabe eso? ¿Se acuerda? ¿Cuánto tiempo se quedó en la parte norte antes de llegar a Canaán? Porque se trajo a su papá y Dios le dijo, deja tu parentela, y se detuvo ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién se acuerda? ¿Serán unos 10 años? Fueron 10 años. Y de allí camina ¿hacia dónde, hermano? Pero vea, llega a Canaán y llega a una parte en donde él ya era viejo, no tenía hijos. ¿Y qué le había dicho Dios, hermano? ¿Verdad que le iba a dar una familia? Prácticamente estamos hablando casi de 100 años de espera. ¿Cuántos ha esperado usted, hermano? Ni un año tiene de venir a la iglesia y usted está que, ay, se muere, ¿verdad? Se va a cortar las venas porque Dios no me... Hermano, óigame, de verdad, con paciencia, habiendo esperado la promesa, pero en este caso Abraham estaba hablando de cosas materiales. En este caso, para usted, para mí, ¿de qué está hablando, hermano? Pero óigame, no siga pensando, sí, anhele las cosas materiales, porque la Biblia dice, ahora, en los evangelios está diciendo que buscando primeramente el reino de Dios, ¿qué sucederá, hermano? Dice que las demás cosas van a ser añadidas a nosotros. ¿Qué cosas? ¿Serán las cosas materiales, hermano? De eso está hablando. Entonces, pero en Abraham le dice a Abraham, yo te voy a multiplicar, yo te voy a dar, te voy a bendecir. Y esperó, dice, con paciencia la promesa de Dios. Y ahora nosotros estamos acá esperando la promesa de Dios. ¿Cuál promesa de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido, hermano? ¿Qué es lo que usted está esperando de Dios? Como mamá, que mis hijos alcancen una carrera universitaria. Le digo, ¿será que Dios cumplió ahí esa promesa? No, la promesa, Señor, que mis hijos te amen con todo su corazón. El éxito de su vida no es alcanzar, hermanos, un nivel académico. Ese es el agregado de que la promesa de Dios se cumplió en su vida. Es el agregado de una carrera universitaria. Es el agregado, hermano, carro, casa, viaje. Mire, alguien vi algo que me gustó, dice, quisiera casarme con alguien que viaje todo, o que le gusta viajar siempre. Casarte con un trailero, esos viajan por toda Europa, ¿verdad? Es la única manera. Hermano, pero yo le digo ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? Óigame, habiendo esperado con paciencia, entonces esperamos en Dios. Y usted espera en Dios, está esperando. Y en ese esperar, hermano, aquel deseo, aquella fuerza, aquel ánimo, óigame, ¿qué sucede? Va muriendo. Y eso va disminuyendo la fe que usted tiene en Dios. Porque anteriormente me está diciendo en el 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe... ¿Por qué cosa, hermano? Por la fe se mantuvieron esperando la promesa de Dios. Por la fe se mantuvieron esperando lo que Dios había prometido para sus vidas. Miren, en el libro de Juan hay una parte que dice que el Señor dice que Él nunca nos iba a abandonar y que Él iba a estar siempre con cada uno de nosotros. Cuando el Señor está ascendiendo, le hace esa promesa al pueblo, a los que estaban ahí. Y esa promesa usted la toma y dice, Señor, tu palabra dice que tú estarías siempre conmigo. Y usted lo cree por fe. Por fe usted cree que si se muere ahorita usted va al cielo. Por la fe. Pero óiganme, tan débil es esa fe que nos está matando. Nos está matando, hermano. Esa fe que usted dice que tiene, usted se queda y ya no quiere venir al culto. Mire, mandé por ahí sobre una cuestión, los síntomas de un cristiano que se está muriendo. ¿Cuál es? No que se está durmiendo, se está muriendo.
¿Cuáles son los síntomas de ese cristiano que se está muriendo? Ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no quiere ir al culto, ya no quiere evangelizar, nunca ha evangelizado, entre paréntesis. Hermano, y hay varias cosas que ya nosotros vamos disminuyendo. Si ya no leía la Biblia, ahora mucho menos cuando está muriendo. Entonces dice, en esa espera de fe, hermano, el corazón de muchos está muriendo, está desfalleciendo, mas Jesús está siempre ahí para usted y para mí. Pasemos a una parte, a Números. Vaya al libro de Números. Números 35. Versículo 9. ¿Lo encontró? Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 35, versículo 9. Vea lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando haya pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis, ¿qué cosa, hermano? Ciudades de refugio. Tendréis. Deténgase ahí. ¿Qué iban a tener, hermanos? Ciudades de refugio. Que, oiga, donde iba a huir el homicida que matase a alguno por error. Esa era la ciudad de refugio, hermano. Ahora le digo yo algo. Jesús es refugio para ustedes. Fíjese que en la ciudad de refugio podía huir solamente el que había matado a alguien inocentemente, por error. Usted levantó o tiró un machetazo y se cruzó a alguien y por darle al palo le voló la cabeza al cristiano. Usted no sabía que él venía detrás de usted y usted le hizo así cuando miró, ¡ay! Le volé la cabeza al hermano. Entonces, ese que hacía, huía a una ciudad de refugio. Y en la ciudad de refugio, él estaba ahí hasta que se hacía un juicio. Oiga, y ese no moría, no podía, digamos, le daban un juicio, el juicio es que le dictaminaban que era inocente. Pero ¿dónde está el secreto, hermano? Que esa persona podía vivir solamente estando en la ciudad de refugio. Si él estaba fuera de la ciudad de refugio y lo encontraba un pariente, a ese lo podían matar. Entonces, hermano, usted ve ahora a Jesús. Jesús es nuestro refugio. Y Jesús, óigame, si usted está cerca de Él, nadie ni nada le podrá hacer daño si usted está agarrado de Jesús. Pero ¿cuál era la diferencia de una ciudad de refugio con Jesús? Que, oiga, el inocente podía estar ahí en la ciudad de refugio, y en Cristo el culpable puede estar en la ciudad de refugio, que es Jesús mismo. Entonces, hermano, en esta parte, cuando Abraham le está diciendo el Señor, en la promesa le está diciendo, esperó, hermano, él se mantuvo ahí como en la ciudad de refugio. Abraham no se movió. Óigame, él siguió creyendo al Señor y se mantuvo, aunque a pesar de que empezó a envejecer, su esposa envejeció, él envejeció, pasaron tantas cosas, Abraham se mantuvo en ese lugar. Yo le pregunto, ¿cuántas cosas han pasado acá? Y usted ya empezó a moverse, ya empezó a alejarse. Alejados de mí, nada podéis hacer. Así como esa ciudad de refugio, hermano, donde huía el homicida. Oiga, yo le digo, escape a la ciudad de refugio y manténgase en Jesús, no salga de ahí, porque si usted sale va a morir. Así como Abraham esperó en la promesa y alcanzó la promesa, porque se mantuvo ahí. ¿Verdad que queremos alcanzar respuestas de Dios, hermano? Mire, de verdad, no se desespere por las cosas de Dios en su vida. Por eso le estoy enlazando esto, hermano, porque usted tiene que mantenerse haciendo lo mismo. Y aquel primer amor, hermano. Mire, hay una parte en la Biblia que dice que cuando Dios está hablando a las iglesias en Apocalipsis, le dice a una de las iglesias: mira de dónde has caído. Acuérdate de aquel primer amor que abandonaste. Hermano, y usted acá sentado, ¿verdad que ha abandonado aquel primer amor? ¿Cuál fue su primer amor? Cuando venía todo era lindo, ¿verdad? Mire, cuando está enamorado, hasta la peor cosa que haga la bendita, qué linda se ve. Está bien dormido y todo, ay mi amor, qué lindo.
Porque está enamorado de Él. Y cuando, hermano, aquel amor pasa, ¿qué sucede? Mirate que toda la baba se te está saliendo. Hermano, porque esto, le digo esto porque cuando usted está en la iglesia y el amor hacia Dios se va muriendo, todo le parece feo dentro de la casa de Dios. El que cante es feo, el que predique es feo, los que cantan es feo, los que venden es feo, la cafetería es fea, los niños son feos. Hermano, todo es feo. Todo es feo. El uniforme lo ve feo, su ministerio es feo, si es que es servidor. Hermano, todo es feo. ¿Por qué? Porque se murió, se perdió el primer amor. Y eso me lleva a ¿qué, hermano? A alejarme de la promesa, a salirme de la ciudad de refugio. Y el estar fuera de la ciudad de refugio, le pregunto, ¿será que va a alcanzar la promesa de Dios? No. Por eso la recomendación es a Pablo, a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en tu corazón. A la iglesia fue: recuérdate de dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Hermano, hemos dejado nuestro primer amor. Ha dejado su primer amor. Recuérdese, hermano, de dónde ha caído. Regálale un aplauso al Señor.